Hola, soy la doctora Florencia Pérez Jiménez, soy mastóloga, o sea, médica especialista en enfermedades de las mamas, y te doy la bienvenida a este espacio en el que te explico el cáncer de mamas. ¿Por qué tenemos que hablar de cáncer de mama? Principalmente porque es una enfermedad muy frecuente en la población general. 1 de cada 8 mujeres va a padecer la enfermedad. Por lo tanto, tengamos en cuenta, por ejemplo, tu familia. Tenemos a tu abuela, tenemos a tu madre, tenemos a las hermanas de tu madre, tenemos a vos y a tus hermanas. Generalmente en las familias latinoamericanas, que somos muchos integrantes, siempre hay por lo menos 8 mujeres. Por lo tanto, la estadística dice que 1 de ellas va a padecer cáncer de mama. Por eso, cuando vienen al consultorio y me consultan, doctora, mi hermana, mi prima tuvo cáncer de mama, ¿y hay alguien más? Siempre investigamos. Si no hay nadie más, eso es estadística pura. Lamentablemente le tocó a esa mujer porque le tenía que tocar estadísticamente. Por lo tanto, no te coloca a vos en una situación de mayor riesgo. ¿Qué es el cáncer de mama? Bueno, tengamos en cuenta que cada célula de nuestro cuerpo cumple una función. La de la mama, la célula del conducto mamario, cumple la función de fabricar y secretar la leche. Cuando esa célula del conducto se vuelve loca, se altera, llámalo como quieras, empieza a reproducirse también de una manera normal. Esa manera normal de reproducirse de la célula va formando acúmulos de células, tejido, que lo vamos a llamar tumor. El tumor, que se caracteriza por células malignas de la mama, se llama tumor maligno. Podemos tener también tumores benignos, pero eso es otra historia. Cuando nosotros tenemos un tumor, un acúmulo de células, podemos diagnosticarlo por distintos métodos, y eso es lo que apuntamos. Las células malignas que conforman un tumor en la mama se va a llamar carcinoma, y ese carcinoma puede ser tanto in situ como invasor. ¿Qué quiere decir esto? Hay una membrana que separa a los conductos del resto del tejido mamario. Por ese resto del tejido mamario corren vasos linfáticos y vasos sanguíneos que pueden transportar esas células malignas hacia otras partes de nuestro cuerpo, hacia otros órganos. Eso se llama metástasis a distancia. Cuando las células malignas no invadieron la membrana basal, se comporta como una enfermedad contenida, o lo que la gente llama encapsulada. Ese tipo de tumor se llama carcinoma in situ. El cáncer de mama nace siendo cáncer de mama. Es muy raro, o son muy pocas las situaciones en las que una lesión benigna se transforma en algo maligno, y eso se llama lesiones precursoras. Puntualmente son la hiperplasia típica, la adenosis esclerosante, la cicatriz radiada. Repito, situaciones bastante infrecuentes, por lo que deberíamos concentrarnos en las lesiones malignas que comienzan siendo con esa naturaleza. Una célula se volvió loca en su ADN, se alteró y dio como resultado un carcinoma, y ese carcinoma va a ir creciendo de tamaño y va a ir invadiendo los tejidos cercanos. Algo que me preocupa mucho en consultorio es cuando llegan mujeres angustiadas porque piensan que tienen un riesgo aumentado de padecer cáncer de mamas. También, por otra parte, me preocupa mucho las mujeres que desconocen cuál es su verdadero riesgo y a lo mejor tienen factores suficientes para que estén preocupadas. En realidad, el control periódico debería sacarte la angustia que conlleva el riesgo de padecer cáncer de mama. Si hacemos los controles rutinarios 1 vez por año, estaríamos detectando enfermedad a estadios tempranos, que es realmente el objetivo. ¿Cuáles son aquellos factores de riesgo que aumentan las posibilidades de que yo padezca cáncer de mama? El primero es un antecedente familiar de primer grado. Mi madre, mi hermana. Si a eso nosotros le sacamos la estadística de la que ya conversamos, tendríamos que focalizarnos en cuántos familiares de primer grado tenemos. Por otro lado, tener antecedentes de que tu madre o tu hermana hayan tenido cáncer de mama
bilateral, es decir, en las dos mamas, aumenta el riesgo. Si en tu familia hubo un varón con cáncer de mama, aumenta el riesgo de padecer la enfermedad. Si en la familia hay cáncer de ovarios, que es una situación bastante infrecuente por suerte, puede estar relacionado con una mutación genética que codifica tanto para cáncer de ovarios y para cáncer de mama. Podría haber riesgo aumentado. Las lesiones precursoras, como la hiperplasia atípica, de la cual ya conversamos, también aumenta el riesgo de padecer cáncer de mama, y el hecho de que vos hayas tenido cáncer de mama de un lado aumenta el riesgo para la bilateralidad. Es importante que establezcamos cuáles son los factores pronósticos de cada mujer que tiene cáncer de mamas. Tradicionalmente hablábamos que el tumor, el tamaño del tumor, era lo más importante para planificar el tratamiento. Hoy, por suerte, a medida que vamos conociendo más y más la enfermedad, vamos ampliando un poquito ese espectro. El tamaño tumoral es importante, sí, claro que lo es. No es lo mismo una lesión no palpable que un tumor que ya lo tocamos. No es lo mismo un tumor que todavía no palpamos porque tiene un tamaño muy pequeño y que solo lo detectamos a través de la mamografía, por ejemplo, que un tumor que consultas porque ya lo habías tocado o te lo tocó tu médico. Por eso hacemos hincapié en el diagnóstico precoz, en la detección temprana a través de estos métodos complementarios. La edad de aparición de la enfermedad también es un factor pronóstico. Los tumores que se dan en mujeres premenopáusicas, es decir, mujeres jóvenes, tienen un poder de agresividad mayor al de la mujer posmenopáusica, al de la mujer anciana. Por eso consideramos la edad otro factor pronóstico. El grado histológico también es un factor pronóstico importante. ¿Por qué? Porque una célula tiene que parecerse a la célula que le dio origen. En el caso del cáncer de mama, el origen está dado por la célula que fabrica la leche. Cuanto más se diferencia de eso, es peor el pronóstico de la enfermedad. Los tumores que son más parecidos a la célula normal van a tener una mejor evolución, un pronóstico más favorable. La célula que se parece menos a la que le tendría que haber dado origen, entonces va a ser un tumor más agresivo. Los receptores hormonales también es uno de los factores pronósticos más importantes. Todas las células de la mama expresan receptores hormonales porque nuestras mamas están sujetas a las evoluciones que tiene el ciclo menstrual y por lo tanto reciben ese estímulo hormonal por parte de los ovarios todos los meses cíclicamente. Y por último, los factores moleculares, y esos son muy importantes también porque estudian la genética, lo más interno de la célula del tumor, y entonces vamos a poder saber si esos genes codifican para acciones tan básicas y tan importantes como es el crecimiento y la proliferación. Si ese gen está alterado, lo más probable es que el tumor sea más agresivo. Y para poder saber cuán grave es tu cáncer de mama en el momento del diagnóstico, es importante que sepamos en qué estadio de la enfermedad te encuentras. Para eso se van a realizar distintos estudios que le van a aportar al médico esa información. Así vamos a tener estadios tan iniciales como el estadio 0, que incluye al que ya mencionamos, carcinoma in situ, es decir, que no tiene capacidad de invadir tejidos cercanos. Los estadios luego se clasifican en 1, 2, 3 o 4 según hayan afectado a otros órganos o no. El estadio 4 habla de metástasis a distancia, es decir, la afectación por parte de las células originadas en la mama, pero que van a implantarse en otro órgano. Más frecuentemente en el cáncer de mama hablamos del pulmón, de los huesos y del hígado. Habrás visto que tu ginecólogo revisa las axilas cuando revisa también las mamas en cada control. Y eso es porque los ganglios de las axilas suelen ser un órgano a donde va a impactar las células malignas si tuvieras un cáncer de mama. En realidad es el primer lugar a donde el cáncer de mama, por decirlo de alguna manera, se desparrama. De la mama viaja a la axila y recién de ahí, ya sea por vía linfática, por vía hemática, por los vasos que transporta la linfa o por la sangre, puede dirigirse hacia otros órganos. Por eso el estudio de los ganglios siempre tiene que ser complementario al examen de las mamas, y también cuando te hagas un estudio por imágenes van a incluir a las axilas.
Ahora que ya te expliqué qué es el cáncer de mama, te invito a que escuches los próximos podcasts sobre diagnóstico y tratamiento. No te los pierdas.